Buenos días, muy buenos días. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa. Es una bendición, un gusto estar con ustedes. Sé que algunos verán esto por YouTube y yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Mi nombre es Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa y estamos en una serie muy interesante: cómo desarrollar una iglesia que evangeliza. Este es un problema muy grave en este tiempo, el problema del evangelismo. Nosotros vemos todo lo que está pasando en el mundo, pero la realidad es que la gente ha dejado de evangelizar al nivel que debía de hacerlo. Si esto se hiciese de manera regular, nosotros, en vez de ser una séptima parte en el mundo del evangelismo a todas las personas, seríamos quizá 2/4 partes, una mitad seríamos prácticamente, seríamos más del 50% de gente evangélica, porque tenemos el poder de Dios. Bueno, el tema es, pues, cómo desarrollar una iglesia que evangeliza, y lo vamos a dividir en 4 partes. Pasó hace 8 días la primera parte, te sugiero que la veas. El día de hoy, la primera parte es por qué la iglesia ha dejado de evangelizar. La segunda parte es por qué debo de evangelizar. La tercera es cómo debo de evangelizar. Y la cuarta, el evangelismo de los últimos tiempos. Quiero platicarte que generalmente la iglesia, los hermanos, tienen temores de evangelizar porque piensan que el evangelismo es para unos cuantos, que el evangelismo es para gente muy preparada, para gente culta, para que hagan en grandes eventos, milagros, señales y prodigios. Esta es la idea, que tenemos que traer al evangelismo fulano de tal, hacer una campaña y pagarle una cierta cantidad, y las hermanas estar haciendo talentos para juntar los gastos de este gran evento, que generalmente se hace 1 o 2 veces al año. Pero la realidad no es así. Dios ha dado en su palabra órdenes, mandamientos, estatutos, decretos, reglas, leyes. Y una de las cosas que Él nos ha dicho es que tenemos que evangelizar. Esta es una orden delegada de manera divina por Dios. No es una sugerencia, es una orden. Ir y predicar el evangelio. Yo quiero platicarte en qué entorno se da. Jesús durante 3 años está con sus discípulos. Al principio él recibe el bautismo a través de Juan, y también el Espíritu Santo lo llena. Recibe un bautismo muy especial y la gratitud de parte de Dios, que dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Después de esto, Él se presenta en el desierto, es llevado al desierto para ser tentado, y enseguida de esto, ya probado, ya bautizado, ya aprobado, en ese momento inicia su ministerio y empieza a declarar: el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es algo muy importante. La gente ha dejado de evangelizar. Ahora, Él llega ya para los últimos días, antes de irse prácticamente ya para su ascensión. Él llega y les reclama a sus discípulos, les reprocha el por qué no habían creído, por qué les faltaba la fe, que Él había ya resucitado. La gente resultaba incrédula, no lo creía, y Él se los había dicho. Entonces Jesús les da esta orden: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estamos viendo acerca del evangelismo,
Mucha gente le decimos, ¿cuál fue la orden que dio Jesús? Y hacer discípulos. Claro, esto lo dio, pero para ser un discípulo primero tienes que evangelizar. Para hacer una sopa de arroz primero se tiene que tener el arroz. Entonces, ¿por qué la gente no evangeliza? ¿Por qué debo de evangelizar? Punto número 1, porque es una orden. Ya te lo expliqué, es una orden dada directamente por Jesús. No es sugerencia, no es si quieres, no es si puedes, es que debes de hacerlo. Debes de hacerlo. Punto número 2, la gente no entiende que el único camino al Padre es Jesucristo. Fíjate qué impresionante. Jesús lo hace de esta manera y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega, Juan 14:6, al Padre si no es por mí. Jesús es el acceso al Padre. Es el camino al Padre, es el que nos conduce a través de su sacrificio. Y la meta es el Padre. Esto es algo muy importante. Nosotros tenemos que entender que Jesús nos lleva de la mano hacia el Padre. Porque muchas veces la gente no tiene una idea clara. Hemos escuchado en alguna ocasión que todos los caminos llevan a Roma. Pero ¿por qué se hace esta frase? ¿Por qué se dice esta frase? ¿Por qué llegó Jesús en un momento adecuado? ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué no llegó después? Y hay algo muy importante. En esa época el imperio que existía era el Imperio Romano. Y el Imperio Romano es el primero en toda la historia en desarrollar carreteras, caminos, hacia todos sus lugares donde ellos dirigían. Ahí había las carretas, las diligencias, los carruajes, el correo de un lugar a otro. Roma empieza ya una estructura de organización en caminos, en puentes, y entonces dio todas las facilidades para la expansión del Evangelio. Por esto era el momento adecuado en que llegara Jesús y el Evangelio. El Evangelio necesita de ser expandido y tú eres el que tienes la posibilidad de hacerlo. Y por lo tanto hay una orden dada por Dios para ti a través de su palabra. Punto número 3. Cuando una iglesia no evangeliza, se vuelve vieja, se estanca. El agua estancada se pudre y se echa a perder. Muchas iglesias se echan a perder y yo me acuerdo en alguna ocasión, no te voy a decir el lugar, llegamos a una iglesia y había un letrero que decía, esta iglesia que parecía catedral, esta iglesia tiene 100 años, esto fue hace como 20 años, la iglesia debe tener alrededor de 120 años, tenía los techos muy altos, las bancas de cedro o de caoba, pulidas, abrillantadas, el techo abovedado, en forma cóncavo, y tú veías las lámparas y estaban en un salón, recuerdo en esa ocasión, en un salón, un grupo de varones, era la reunión de varones. Entonces cuando se llega a esa reunión de varones, eran como 10 varones, una iglesia donde cabían alrededor de 800 personas, era una iglesia de 100 miembros y había en esa reunión, era la reunión del viernes, la reunión de varones, eran 10 varones. Si nosotros sumáramos, yo digo que esta es la reunión milenaria, ¿verdad? Porque casi podríamos decir que sumándolos a todos llegábamos a cerca de 1000 años, ¿no? Porque era gente de 90 años, de 80 años, que tiene la costumbre de reunirse como varones.
A veces se acostumbraron inclusive a llevar dominó y jugar dominó. Luego ya después hacían la oración, una plática, una remembranza, una plática pequeña de 15 minutos, un pequeño devocional. Y se la pasaban bien. En vez de irse al club, ahora se van a la reunión de varones. Y esto pues era terrible porque muchas veces la iglesia ha dejado de evangelizar porque se sienten a gustos. Mira, no es malo que sean amigos, no es malo que se lleven bien, no es malo que se hayan hermanado. Pero en ocasiones dicen, esta silla es mía, aquí nadie se sienta. ¿Por qué? Porque en esa silla se siente más el espíritu. La gente cuando se muere la persona, ay, esa era la silla de don Chonito, ¿verdad? Del hermano Fidencio, del hermano Margarito. Esa era su silla, ¿verdad? Ay, como la playera de los futbolistas, vamos a ponerle la silla fulano de tal y nadie la va a ocupar. Se vuelve la iglesia exclusiva, no inclusiva, nada más de ellos. Nada más la gente, no pueden contaminarse con alguien, no hablan con nadie, no hablan con nadie en la calle porque se pueden contaminar. La gente de la calle no son dignos de ser sus amigos. Entonces, en ocasiones las iglesias son así, las iglesias se hacen viejas, las iglesias se estancan, las iglesias se pudren si no evangelizan. Por eso es muy importante el evangelismo. La gente tiene que tener una visión de querer renovarse. No es que seamos grandes. Yo voy a cumplir 70 años, pero una cosa es que tenga ya 70 años y otra cosa es que me sienta viejo. Debemos de entender que el Señor es el que nos renueva. Y esto es algo muy importante. Ahora, punto número 4, mucha gente evangeliza a los de otra iglesia. Es que aquellos no están bien enseñados. Van y le dicen, empiezan a cuestionar al pastor. Empiezan a hablarle mal de la doctrina. Empiezan a decirle, mira, vente, yo voy a tener un evento. ¿Cuántos eventos tienen ustedes de evangelismo? La alabanza de nosotros está mejor. La danza, ustedes aplauden allá, nosotros no. Porque mira, esto, no hagamos esto. No pongamos en duda cristianos que se han ido a otra iglesia y que de esta manera la gente se siente bien en esa iglesia. Es cuestionar que Dios los llevó ahí, déjalo que madure y el Señor a él le va a encargar si él tiene que salir a otro lado. Muchas veces nosotros tenemos gente de diferentes ciudades, de diferentes países que nos dicen, hermano, quiero que usted me pastoree. En ocasiones lo hacemos, pero lo que insistimos primero es que vayan a su iglesia, que busquen un pastor, que busquen una iglesia, porque esto es importante. La gente necesita sentirse apapachada, escuchada, ministrada, mirarse a los ojos. Y la gente va encontrando el lugar a donde servir. Es que mi iglesia está muerta. Pues ahí te llevó el Señor para llevar vida. Para que proyectes, para que los sacudas, para que renueves esta iglesia. Para que lleves gente. No se trata de que saques de otras iglesias. Porque esto hace daño. Habla mal de ti. Habla de deshonestidad. Cuando una persona se quiera salir de la iglesia, instalo a que se quede ahí. No te robes ovejas, no te lleves, no saques, no desbarates iglesias. Si el hermano ya no tiene dónde ir, dejó de asistir, entonces sí,
llévalo a donde tú sientes que estás ahí para que lo cuides. Pero si él está ahí es porque el Señor lo llevó ahí. Punto número 5. El evangelio, cuando la gente no crece, cuando la gente no evangeliza, se deteriora. La palabra de Dios dice que cuando nosotros evangelizamos, crecemos, prosperamos y nos va bien. Fíjate, dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de burladores o de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esto es, pégate a la palabra, trabaja en evangelizar, lleva fruto. ¿Por qué? Porque dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Tú tienes que llevar un fruto, y esto es algo muy importante. Entonces, cuando una persona se multiplica, está dando fruto. Por eso también es muy importante, y dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La gente ha dejado de evangelizar. Quieren crecer, y muchas veces andan picando aquí, picando allá. O quieren eventos, están creciendo y de repente ya quieren eventos apostólicos y proféticos, y no tienen ni siquiera, no saben digerir una papilla y se hacen bolas. De repente ya se volvió sabatista, ya se volvió mesiánico, ya se volvió esto, y no ha leído la Biblia una sola vez completa. Y no estamos hablando que sea malo que vayas a una u otra, pero no sea chapulín, crece. Tienes que dar fruto, tienes que estudiar. Cuando tú evangelizas, vas creciendo, vas edificando y vas prosperando. Y no estoy hablando nada más de dinero, estoy hablando de bendición, y eres agrado de Dios. Punto número 6. Yo te quiero leer una parte de la palabra de Dios que es muy interesante, porque dice que si no lo hacemos, su sangre correrá sobre nosotros. Estamos en el libro de Ezequiel, capítulo 3, a partir del versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. Aquí está hablando Ezequiel, y tiene como título el atalaya de Israel. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que él viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esto es una sentencia cardíaca tremenda. Pero si tú le amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de la justicia, hiciera maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste en su pecado, y sus injusticias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Fíjate qué tremendo. Pero si al justo le amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá,
porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Qué importante es esto. Por eso tenemos que evangelizar. Cuando nosotros vemos, fíjate que el proceso es este. Tú dices ir y hacer discípulos. Espérame, es importante hacerlo, pero lleva un proceso. Lo primero que tienes que hacer es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Punto número 1. Punto número 2, háblale del arrepentimiento y perdón de los pecados. Tiene que haber un arrepentimiento para que haya perdón. La gente tiene que arrepentirse de su mal camino. Y tú lo tienes que hacer. Tú eres la voz de Dios. Dios te ha puesto como atalaya en este mundo. Somos luz en medio de las naciones. Y esto es algo importante. Tenemos que hacerlo. Es una obligación, es un mandato de parte de Dios. Escrito está en su palabra. Punto número 7. Tenemos que entender que el que evangeliza es una práctica. Tú vas practicando, vas tomando un discipulado diario, un devocional. Nosotros mandamos miles y miles de devocionales. Hay gente que me dice, es que sus devocionales son muy sencillos. Sí, porque si tú tienes grupos, mándame mensaje o entra ahí al Facebook y todos los días subimos devocionales para miles y miles de gentes en diferentes partes del mundo. Entonces tú tómalo y clónalo. No importa si tú tienes nuevos zapatos, no importa si te compraste carro, qué bueno que lo hiciste. No importa si te hicieron una comilona, no importa, lo que importa es proclamar la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, si tú sientes que es muy sencillo el devocional, prepárate un devocional y mándalo a tus grupos. Que la gente conozca que tú tienes a Cristo en tu corazón. Y esta práctica, cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros lo vivimos, nos hace vivir nuestra vida en el centro de Jesús. Nuestra vida está centrada en Jesús cuando hablamos, cuando respiramos, cuando comemos. Y yo no sé hablar de fútbol. Yo no sé si ganó, si hay deportes o no lo sé. De política veo algunas cosas por lo que están sufriendo las naciones. Pero toda mi plática, todo mi pensamiento, todo lo que hago es en el Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces lo que vas a hablar es lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla del Señor. No importa la novela, no es esto el programa, si Netflix, si ya está tal o cual empresa. Mira, nosotros tenemos que hablar las buenas nuevas de salvación. Y esto nos va a dar gozo. Y esto nos va a llevar a recibir un galardón. Ahora, cuando nosotros empezamos a evangelizar, mucha gente me dice, pastor, fíjese que fui a evangelizar y como que las palabras me empezaron a salir y yo mismo quedé asombrado, porque no sé de dónde empezó a salir y a salir y a salir. El que evangeliza tiene mayor entendimiento de la palabra, porque no estás hablando, no estás contando chistes de Pepito, estás hablando palabra de poder, porque el evangelio es el poder de Dios, es la manifestación del poder de Dios que fluye a través de tu boca. Por esto es muy, muy importante evangelizar. No tengas miedo, no tengas miedo. Qué bueno si hacen una campaña, qué bueno, y no lo hagas por pretensión. Porque muchas veces se vuelve competencia. ¿Cuántos has evangelizado? ¿El día de hoy o en la semana, verdad? No, mira, que sea de tu corazón, tú con el Señor. Esto es importante.
Y fíjate, dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te va a ayudar a estar preparado para toda buena obra. La Biblia, y debemos de entender esto, la Biblia no tiene la visión de magnificar a hombres que digamos, para que nosotros los imitemos. Sé que Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Jesucristo, pero esta no es la intención de la Biblia. La intención de la Biblia no es que imites tú a Pablo, o que imites a David, o que imites a Salomón, o que imites todos ellos. Todos nosotros tenemos errores. Vete en Jesús. Cuando tú evangelizas, haces de Jesús el centro de tu vida. Esto es importante. Es el punto número 8. El evangelizar nos da un mayor entendimiento y una mayor comprensión de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que la Biblia fue dada a hombres de Dios para proclamar la palabra de Dios. Punto número 9, y esto es algo muy importante, fue algo que Jesús fue criticado. El primer milagro, el primer y gran milagro es la salvación. Es la salvación. Muchas veces nosotros no entendemos por qué Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Y lo dice muchas veces. Era criticado por los fariseos. ¿Quién es este que perdona los pecados? Tus pecados te son perdonados. Quiero ponerte nada más un ejemplo para abreviar tiempo. Hay una parte en Lucas 7:50 donde hay una comida con Simón el leproso o Simón el fariseo. Jesús había sanado a este hombre que era un fariseo, un doctor de la ley, y lo había sanado, y él en gusto, en dicha, le da una comida, le organiza una comida. Y quiero decirte que la comida no era para 12, se llegaba mucha gente, quizás 50 personas, 70 personas, 100 personas, mujeres, niños, y llegaban todos, y se hacía fiesta y romería ahí. Entonces, de repente llega Jesús ahí, y se le acerca una mujer que rompe el frasco de alabastro. Seguramente ya sabes quién era esta mujer, ¿verdad? Esta mujer empieza a derramar su corazón con Jesús. Los que estaban ahí le dijeron, es que no sabe qué clase de mujer es esta. Si realmente fuese profeta, otra cosa sería. Pero mira, ¿quién lo está tocando los pies? Este no sabe nada. Y Jesús voltea y le hace una pregunta a Simón, al fariseo. Y le dice, te quiero hacer una pregunta. Porque él conocía las intenciones del corazón. Si un hombre debe 50 denarios, el denario es salario mínimo diario de una persona, una jornada de 12 horas, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Imagínate, si una persona ganara eso, era suficiente para mantener el salario. El jornal era para mantener a toda su familia. Hoy no, ya no alcanza. Pero bueno, le hace una pregunta a Jesús. Si un hombre hubiese tenido una deuda de 50 denarios y se le perdona, y a otra persona tiene una deuda de 500 denarios y se le perdona, a los dos, uno de 50 y otro de 500, ¿quién crees que amaría más? No, pues dice el que se le perdonó 500 denarios. Bien has juzgado, correctamente has juzgado. Esta mujer
que tú ves aquí, con sus lágrimas, ha lavado mis pies. Yo llegué y no me lavaste los pies. Esta mujer no ha dejado de estar ahí, vació el perfume, me ungió en la cabeza. Tú no lo haces, porque tenían la costumbre de lavarle los pies, de ungirle la cabeza. Imagínate, llegaban en el desierto toda la ropa sudada y les cambiaban, cuando menos la capa, los enjuagaban, los limpiaban para sentarse a la mesa. Pero esta mujer lo ha hecho. Y voltea y ve a esta mujer y le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y en Lucas 7:50 dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjate una cosa, yo quiero ir un poco para atrás acerca de esto. En aquella ocasión, fariseos y escribas, los escribas eran los notarios, llevan a una mujer arrastrando. Seguramente esta mujer iba desnuda. Y la llevan arrastrando y la llevan para tentar a Jesús. Dice la palabra que lo hacían con el fin de tentar a Jesús. Y le avientan a la mujer ahí. Jesús estaba dando clases, dando en la cátedra, dando enseñanza. Y estaba con la tierra ahí, los caminos de tierra. Y lo usaban como pizarrón. Escribían con una varita. Humedecían un poco el piso. Y entonces formaban las letras. Fíjate, le ponen a la mujer y le dicen: Jesús, le dicen: maestro, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio. ¿Qué debemos de hacer? La ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús escribe en el piso, Levítico 20:10. Eso es lo que escribió Jesús. Y ellos insistían, le insistían para matarle, para que dijeran: Él dio la orden. Y Jesús escribe, hay una parte de la palabra de Dios. No había versículos y capítulos, pero hoy lo entendemos como versículos y capítulos. Y él escribe precisamente: cuando un hombre y una mujer fuesen hallados en pleno acto de adulterio, los dos deben morir irremisiblemente, irremediablemente. Deben de morir los dos. Y Jesús escribe esto. Y dice la palabra de Dios que desde el más grande hasta el más pequeño se fue, porque Él les dijo una cosa: el que esté libre de culpa, miren, tiren la primera piedra. Ajá. Que dijeron: a lo mejor a mí me tocó ayer, a ti te tocó, o quién estuvo. Tenemos que echarle la culpa, tenemos que traer también al otro para que se pueda cumplir la ley. Y todos se fueron. Jesús le hace una pregunta a María Magdalena y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella contesta, voltea y dice: ya se han ido, no hay nadie. Dice: no hay nadie que te acuse, ni yo te acuso, vete y no peques más. Después dice que se le salieron 7 demonios. Ella tuvo un proceso de ministración, un proceso de liberación. Y pasa bastante tiempo, más de un año. Y cuando llega este momento, ella derramó su corazón, derramó sus lágrimas. Y en ese momento le dice: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Ella insistió, ella fue a tomar esa bendición. Cuando nosotros evangelizamos, el primer milagro es la salvación, que pasan de muerte a vida. Y esto es algo hermoso. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera.
un gran nivel de arrepentimiento. Esto es hermoso. Y por último, quiero decirte el número 10. Te los voy a volver a leer todos. ¿Por qué debo de evangelizar? Porque es una orden. Porque Cristo es el único camino al Padre. Número 2. Porque cuando la iglesia no evangeliza, se vuelve vieja. Número 3. Porque tenemos que evangelizar sin tomar gente de otras iglesias. Porque cuando evangelizamos, el hombre que evangeliza crece y prospera. Punto número 6, porque si no lo hacemos, su sangre será derramada sobre nosotros. Punto número 7, entender que el evangelizar es una práctica que nos lleva al centro de nuestra vida, guardada en el corazón de Jesús. Punto número 8, porque nos da un mayor entendimiento de su palabra. Y punto número 3, porque vemos milagros. Y el primer milagro es la salvación. Ahora, punto número 10 y último. Vamos a leer, te voy a leer una parte en Romanos capítulo 5, del 1 al 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Jesucristo, por medio de nuestro Señor, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto es algo muy interesante y muy importante. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener pruebas, pero nos vamos a gozar en esas pruebas. El día de ayer estábamos platicando con mis hijos y mis nietos anécdotas que hemos vivido, tremendas, terribles, choques, accidentes, ataques, cosas. Ahora, esto te va templando, ¿verdad? Quizás si en algún tiempo me hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú vas a predicar y te va a ir así, te va a ir asado, te va a ir esto. Quizás me hubiera dicho, ay Señor. Pero ¿sabes qué? Solo la gracia de Dios nos sostiene. Tú vas a llegar y no necesariamente vas a ir a predicar y vas a llegar en colchones de esos bonitos. A veces te vas a tener que quedar en el piso, en los mejores hoteles. La gente hoy pone condiciones para evangelizar, y esto no es. No lo hacemos por dinero. Claro, dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. Es esto, es algo muy importante. Y algo que debemos de entender nosotros. Dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No te avergüences de evangelizar para salvación. Que todo aquel que en él cree, el judío primeramente y también el griego. No estamos nosotros para tener vergüenza. No importa que tú evangelices a 10, a 5. No importa la cantidad de gente que tú pienses. Es algo. Estamos viviendo el momento más crucial de la historia. Solo malas noticias. Todo el mundo habla de malas noticias. Pero yo te digo que nosotros tenemos ese tesoro de buenas noticias. Hoy nos toca a ti y a mí ser obedientes. Jesús fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Nos toca ser obedientes, y ser obedientes en ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio del reino a toda criatura.
en el nombre de Cristo Jesús, que la palabra que Dios ha puesto en su libro se haga vida en tu vida, fluya en tu corazón y salga a través de tu boca, para que entiendas, para que guardes, para que veas que llevas palabra de poder. Tú eres la voz de Dios en este momento, a las naciones, a tus vecinos, a tu familia. No dejes de aprovechar eso que tienes, palabra de bendición, palabra de poder. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. El día de mañana, domingo, tenemos una enseñanza impresionante, la apostasía y los decretos. Padre, bendice tu palabra y que sea guardada en el corazón de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga y te